Seguimos con este laberinto. Este miércoles vamos hasta las 8 de la noche y tenemos con nosotros Alejandro Mancilla. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Muchas gracias por invitarme a tu programa aquí en EXA. Te estaba buscando y te encontré, ¿viste? Me encontraste. Alejandro es referente de Avanza Libertad, lo dije bien. Así es. El partido que encabeza José Luis Espert y es el referente de Matanza. Sí. ¿Es fácil ser referente de un partido tan nuevo y de una expresión no tan polémica como la de otros, pero que difiere de la política tradicional? Vamos a ser elegantes. Sí. Mira, Avanza Libertad más que nada es un frente político constituido en el 2021 por, en ese entonces, 4 partidos políticos que eran Dignidad Popular, la Unión del Centro Democrático, el Partido Demócrata y el Partido Autonomista. Sumado a algunas agrupaciones como Republicanos Unidos y Encuentro Pluralista Alternativo. Bueno, me diste un montón Para de nombres de partidos. Dame nombres propios, que ahora, es como lo identifica la Avanza gente. Libertad es, para que la gente comprenda bien, es una alianza política. Bien. Todavía no es un partido político constituido como partido en sí. Es una marca registrada, si se puede decir de una Está manera. bien, pero quiere decir seguimos, que, por un lado, dejamos en claro... Pero que la columna vertebral es la UCD. Claro, pero José Luis Espert, como herramienta electoral propia, todavía no tiene. No, Jugaría, llegado el caso, claro, con la UCD. De la UCD. Y bueno, yo dentro de la UCD estoy ocupando por ahora la vicepresidencia segunda a nivel provincial. Y soy el presidente aquí en La Matanza, ¿no?, del partido. Pero me suena que es difícil. Sí. En La Matanza sobre todo. No, sí. A ver, todo lo que es espacio de derecha es muy complicado manifestarlo abiertamente porque se ha constituido en los últimos años como un pensamiento único dentro del espacio político argentino de que la derecha es mala, ¿no? Y esto lo ha constituido el kirchnerismo después de la caída de la Rúa en 2001 y cuando fueron gobierno en el 2003. La demonización de Menem y todos los que eran aliados de Menem en su momento, la UCD como uno de los partidos políticos más importantes que tenía Menem al lado con Alzogaray, y que cogobernaron la Argentina durante un tiempo, porque después Menem modificó su estrategia política y comenzó a convocar a otros actores de la vida política de la Argentina, dejando un poco de lado la UCD, más que nada en el segundo gobierno. Pero en el primer gobierno las grandes transformaciones que hubo en aquel momento prácticamente venían... Lo que pasa es que en ese momento Menem era hasta cuestionado por el peronismo. Exacto. Fue cuestionado porque Menem venía con una propuesta desarrollista, más allá quiero también clarificar y de alguna manera demostrar en este programa de que yo provengo del peronismo, o sea, soy peronista, no soy un 100% liberal, sí comparto algunas cosas del liberalismo como la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de organizaciones, la libertad sindical, porque por más que muchos digan que la derecha persigue el sindicalismo, no, el dogma liberal justamente respeta la vida sindical y respeta los convenios colectivos de trabajo. Eso se determinó en el primer Congreso Liberal del siglo XX en Francia, el famoso Congreso Dom Pérignon, en 1958, que se marcaron todas estas líneas y que tenían algunas similitudes con el peronismo, ¿no? Inclusive Perón, más allá de un hombre revolucionario y reformista, ha tenido dentro de su movimiento actores de derecha y actores de izquierda, principalmente en su primer y segundo gobierno, ¿no? Entonces, y ha aplicado una política de libre mercado, pero con un tinte de industrialización nacional, que es lo que necesitamos hoy en la Argentina. Lo tenía Perón y lo tenía Alfonsín y lo También. tuvo de la Rúa. A ver, no. Derecha, izquierda, la verdad que son para charlar mesa chica, Exacto. pero
que invalida la discusión que llevamos hoy adelante los argentinos, la crisis que está viviendo la Argentina. Para mí, cuando empiezan porque la derecha tal cosa o la izquierda tal cosa, no es ese el problema esencial. No, porque el peronismo ha tenido su derecha y su izquierda, Tal cual. claramente. Entonces, y Perón siempre se ha volcado más por una posición de centro-derecha que de centro-izquierda. Lógicamente que ha sabido cómo maniobrar las dos esferas del pensamiento político del siglo XX que lo marcaron muy tenazmente a ese siglo, pero Perón era un hombre con una capacidad intelectual, una capacidad de interpretación que ningún político posterior a él la tiene, y la ha tenido. Era un hombre que tenía un conocimiento pleno sobre distintos rubros del pensamiento humano, ¿no? De la matemática pasando a la economía, pasando a la física, a la química. Era un hombre muy preparado, la filosofía, la ciencia, la técnica. A Perón no se lo influenciaba fácilmente. Mira, yo una vez tuve una discusión, a lo mejor por la ignorancia con la que uno carga habitualmente y se hace de modelos o de speech cotidiano. Los primeros actos de gobierno que se manifestaban y se expresaban con aplausos genuinos sobre Néstor Kirchner, que era el pago esto, el pago lo otro, darle el agua a la gente, de la manera que se hacían, ¿no? Esos actos administrativos, para mí eran más de derecha que de izquierda. Claro, claro, inclusive vos fijate cuando vos lo mencionás, te quieren comer los ojos, pero claro, esos actos de gobierno que claro, muchos aplaudimos y reconozco, porque me sorprendían, primeros actos administrativos 2003, que es cuando asume Néstor Kirchner, eran de derecha. claro. Además, Néstor Kirchner ha tenido, para mi criterio, un gran presidente del Banco Central, que fue Martín Redrado, que no era propiamente de izquierda, todo lo contrario. Martín venía de la escuela de Domingo Cavallo, de la Fundación Mediterránea. Después, Claro, pero no levanta la bandera. No. ¿A qué sector responde? Hace. Claro, Te puede gustar o no, pero hace. Y Kirchner, en una entrevista que le hicieron en enero del 2010, creo que fue, en 678, él manifestó de que él necesitaba en el Banco Central, en ese momento cuando estaba la disputa con Martín Redrado, que a Martín Redrado lo desplazan del Banco Central justamente después de Reyes del 2010. Kirchner en una entrevista dice... Pero Martín porque quiso defender la independencia del Banco Central. Exacto. Y Kirchner en ese momento dijo, nosotros lo teníamos que tener a Martín Redrado en el Banco Central porque era el que tenía los nexos con el establishment norteamericano y con la banca internacional. Y que para poder lograr ciertos acuerdos justamente con esos sectores necesitaba un hombre de ese establishment. Kirchner en eso no era tonto, sabía que necesitaba a Martín Redrado en ese espacio, que inclusive lo tuvo dual de breve tiempo a Pratgay, por ejemplo, que era de la misma escuela de Redrado. Blacher también era un hombre de esa escuela, o sea, estamos hablando de personas que no tenían un pensamiento trotskista, marxista, leninista o estalinista, todo lo contrario, eran libre mercado, libre cambio, libertad económica, desregulación económica, o sea, todo lo contrario a lo que era el Pero hoy pensamiento de tienen Kirchner. el antiderecha como leitmotiv. Claro, claro. Yo creo que la mayoría de los que aplauden esa frase antiderecha Claro. No saben a qué se refieren, pero aplauden. El tema que ahí quien introdujo la idea mucho más potente en el marco del pensamiento socialista, marxista, trotskista, es Cristina Fernández de Kirchner en este planteo. Cristina Fernández de Kirchner es muy distinta a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner era un caudillo político que gobernó Santa Cruz 12 años, fue intendente de Río Gallegos 4, tenía una idiosincrasia muy vinculada a la conducción política de los peronistas del interior, como Saadi, como Rodríguez A, como el propio Menem, como Puerta, ¿no? Para decir esos tipos fuertes, Juárez en Santiago del Estero. Él tenía esa escuela. Patrones de estancia te tengo que contestar. Era eso. Porque el peronismo en los 90 y parte de los primeros años del siglo XXI, vos tenías en las provincias liderazgos muy fuertes,
¿no? Entonces, y todos tenían posición de presidenciable en aquel momento. Si vos te acordás, después de la crisis del 2001, estaba De la Sota, estaba Reutemann, estaba Dualdo, que era el gobernador de Salta, Rodríguez A., y aparecía Kirchner ahí también. Mirá la Eran enumeración pesos que pesados, hiciste. eran pesos pesados. Hiciste una enumeración. Reutemann, ¿no? Hoy no tenemos para enumerar dirigentes. No, hoy no hay. No hay porque Cristina Kirchner, vuelvo a decir, ¿no? Creo que la última, en esto tengo que ser justo, la última política, por lo menos de esta parte del siglo XXI, que ha demostrado tener una capacidad de conducción enorme, esto lo tengo que manifestar, más allá de que estemos de acuerdo o no. Lo voy a plantear por un lado objetivo. Ella demostró un nivel de conducción similar a de los caudillos peronistas de la última década del siglo XX y los principios del siglo XXI, pero, digamos, no llevó adelante una construcción política que tuviera una regeneración de dirigentes, el peronismo, que pudiera suplantarla a futuro con una conducción de las mismas características que los peronistas del siglo pasado. No, sino todo lo contrario, destruyó todo ese bagaje de caudillismos para quedarse ella sola con el mote de caudilla política. Por eso vos vas a cada provincia del interior y no hay relevancia en los gobernadores, cuando antes las tenías. Vos vas a Entre Ríos, tenés a Bordet, que no es Busti, que tampoco es Urribarri, que ya con Urribarri venía en decadencia. Te iba a decir, ¿no? Mejor pero no. No es Busti. Vas a San Luis y Alberto Rodríguez A. no es Adolfo. No, se están peleando entre ellos Por ahora, eso. sí. Vas a La Rioja y está Quintela, que no es Menem. Vas a la provincia de Buenos Aires y fíjate la decadencia que tuvimos en estos últimos 23 años primeros 23 años, perdón, del siglo XXI, que el último gobernador con fuerza y con conducción fue Duhalde, y que a su vez venía de ser intendente en Loma de Zamora, que conocía la gestión, que conocía la construcción política, que conocía de la rosca política. Bueno, ahí te tengo que... ¿no? Más allá que agregar, tiene que ver con lo de Duhalde, con los años de política partidaria. Totalmente. Y además Duhalde jamás pretendía de que los dirigentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, que querían ser parte del peronismo, se fueran a otros partidos políticos, sino que había que darles interna dentro del partido. Pues bueno, el que gana conduce, el que pierde acompaña. En esas épocas, cuando él era gobernador y presidente del PJ bonaerense, había internas en el partido. Te puede gustar o no, pero había internas en el partido. Hoy no hay internas en el partido. Y él era un conductor político, equivocado en unas cosas, con aciertos en otras, pero fue un constructor en la provincia de Buenos Aires. Después vinieron todos empleados de un sistema, desde Rucauf terminando con Kicillof. Solá era un empleado, Rucauf era un empleado, tal así que renunció a la gobernación para irse de canciller con Duhalde, no afrontó la situación en la provincia. Solá esperaba ver qué le decían de la Casa Rosada, lo mismo Scioli. Vidal, bueno, ya sabemos que era empleada de Larreta y Macri, que tampoco iba a tomar decisiones por sí misma. Y terminamos con Kicillof, que de caudillo tengo yo de científico nuclear, ¿no? Y esta no te veo, Alejandro, como científico nuclear. Por eso, no te veo. Por eso. Pero la provincia ha perdido esa capacidad. Gobernadores empleados de la Casa Rosada. Y todo este análisis histórico, de alguna manera, de la Argentina, que está bien, historia reciente, pero es lo que estamos viviendo. Sí. ¿Lo hablan en la mesa chica de ustedes? Sí, yo lo converso, lógicamente, que imagínate que dentro de la UCD pero que yo soy un bicho raro. Claro, por eso. La pregunta venía a eso. Yo soy un bicho raro, pues yo provengo del peronismo y todos terminan, ¿viste? Algunos son muy liberales, muy conservadores y te dicen, che, ¿y este qué hace acá? Sí. ¿No? Y además con el cargo que uno tiene dentro del partido. ¿Y alguna vez se les dio de esa mesa chica que te mira así, sí, estar con Espert? No, Espert es un conservador liberal nato.
Y las veces... No, y tampoco creo que los escuche. No, Él no, dice y chau. las veces que hemos tenido y hemos hablado sobre estos temas, lógicamente le sale urticarias, ¿no? Pero bueno, digamos que nosotros de alguna manera, y yo particularmente, mantenemos una posición peronista dentro de la Unión del Centro Democrático. Pero salís Aunque agotado algunos cuando vas muchachos ahí, que... ¿no? ¿eh? Salís agotado de actuar Sí, sí, mucho, de mucho. abierto y de Mucho. tratar Hay de... muy buena, la UCD tiene muy buena gente, eso sí. Son gente de bien, gente de trabajo, gente profesional, Está bien, eso no lo pongo pero en no, duda, no pero tiene no. una concepción popular de la cosa. Bueno, nosotros ¿No? tenemos que ir a la tanda. ¿Cómo no? Son y 34. Vamos a la tanda y después me contás ¿Cómo no? qué hacemos conjuntos, ¿no? Porque es una puerta que se abre, se cierra, se acercan. ¿Qué va a ser Expert? ¿En juntos o conjuntos? Lo hablamos después. ¿Cómo no? Vamos a la tanda y seguimos en el laberinto. ...21 minutos para las 19 horas... ...seguimos acá en este laberinto... ...y bueno, en la clase política... ...quieras o no, están en un laberinto también... los argentinos estamos más profundos... ...más imbuidos en el laberinto... ...y seguimos con Alejandro Mancilla... ...aquí en el estudio... ...y yo le preguntaba... ¿qué va a ser Expert conjuntos? Mirá, Te lo pregunto como referente sí. de la línea... Sí, ...después sí, te sí. pido la opinión... Esper viene dialogando, no de ahora, sino de hace ya... dialogando y posando, porque yo recibí hasta fotos. Sí, sí. Viene dialogando, posando, como decís vos. Inclusive la última foto de la última cena del CIPEC, los 40 años del CIPEC, Sí. que estuvo ahí, digamos, posando con algunos dirigentes Juntos por el Cambio. De igual manera, ha venido dialogando con la gente de Juntos por el Cambio desde principios del 2021, cuando en aquel momento también hablaba de la Sí. construcción de un frente lo más amplio posible, opositor. Y bueno, en ese entonces el radicalismo y la coalición cívica no quisieron saber nada con que él se insertara en Juntos por el Cambio, y por esa misma razón, bueno, participó con el Frente Avanza Libertad, ¿no? Con este espacio que él ya lo tiene institucionalizado en la Cámara de De Diputados. hecho, es candidato a gobernador de la provincia. Exactamente. Ese lanzamiento lo hizo antes de cerrar el año y sigue adelante con esa idea, por lo menos. Claro. Después de las elecciones del 2021, creo que un sector importante de Juntos por el Cambio, principalmente el radicalismo, no tanto la coalición cívica, el PRO ya lo tenía más o menos observado, comenzó a notar de que realizando una elección con mucho esfuerzo, sin los recursos que tienen los grandes popes de la política bonaerense y de la política nacional, como es Frente de Todos y el propio Juntos por el Cambio, obtuvo casi el 8% de los votos. Habrán dicho, bueno, entonces me parece que hay que tratar de comenzar a dialogar nuevamente con Esper para retomar el famoso diálogo de principio del 2021 para llevar adelante el frente más amplio posible opositor al kirchnerismo. Eso por un lado. Las conversaciones están bastante avanzadas, él ha conversado con los distintos actores de Juntos por el Cambio, de Larreta, Macri, Manes, Cornejo, Morales, inclusive Lalita Carrió, Ferraro, ¿no? Cuando decís Macri estás hablando de Mauricio Macri, sí. Y Jorge también. Entonces, digamos que habló con todos los sectores que componen esa línea de pensamiento político. ¿Candidato referente en la ciudad tiene? No. No. Entonces, se plantea esta necesidad, sí, de conformar este frente más amplio para tratar de vencer al kirchnerismo y poner en boga un programa político que sea diferencial a lo que sucedió entre 2015 y 2019 y lo que ha hecho Alberto Fernández entre 2019 y 2023. El problema acá, y esto ya es una visión personal, ¿no? Está muy bien que se dialogue con todos los sectores opositores,
que se trate de confluir en Cuando un habla programa para único. un alto ahí. Sí, Que se dialogue con todos los sectores opositores al actual gobierno. al actual gobierno del kirchnerismo, ¿no? Bien. Salvo la izquierda. Porque aún, Cabe diferenciarlo, ¿viste? porque aún así los sectores, no hay opositores expertos. No. Digamos que la idea es la oposición primaria que tiene el Frente de Todos, que es Juntos por el Cambio. Digamos, esa construcción, ampliarla. Yo he dicho aquí, en un programa que tuvimos hace unos meses, por la mañana, que para mi criterio Juntos por el Cambio es una oposición intrascendente. Lo sigo pensando. A ver, ¿cómo es eso? Creo que es una oposición intrascendente que ha tenido un gobierno intrascendente y que no tiene un criterio trascendente para volcarle a la sociedad un programa distinto. Pero sos muy duro el decirle intrascendente. Sí, es intrascendente. A mi criterio es intrascendente. Es una opinión personal, ¿eh? No quiero interferir en lo que se está dialogando. Es una cuestión personal que yo la vengo manifestando hace mucho tiempo. El gobierno de Macri no ha sido el mejor gobierno de la historia. No. No ha tenido el mejor equipo los últimos 50 años. Todo lo contrario. Y lo que yo temo, y por más que Esper se enoje a veces conmigo por estos comentarios que hago, pero lo que yo creo es que el macrismo tiene esta postura de utilizarte, usarte, que es el mismo criterio, el mismo sinónimo, y después descartarte. Le pasó a Pratgay y le pasó a Melconian, que son dos economistas trascendentes Pero de la no vida económica del pertenecían país. a partidos políticos no. aliados. Pratgay sí, porque venía de la coalición cívica. Sí, sí. Melconian era del PRO, del mismo interna del país, a través de una inversión de 25.000 millones de pesos en obra pública, que se vio volcado, que se veían esas obras, y Melconian tenía que solucionar el problema de los bancarios, que venía bastante ya pesado en los últimos años de gobierno de Cristina. Claro, pero en esa etapa de Pratgay, por ejemplo, Sí. Macri terminó lanzando 3 o 4 o 5 ministerios que pertenecían a Economía. Total, porque no quería que Pratgay tuviera trascendencia. Le dividió Bueno, el vos- ministerio. Sí, fue terrible. Dos. Porque era ministro de Hacienda y el ministro de Finanzas era Caputo. Entonces, esta lógica de Macri de decir, no pongamos un ministro trascendente como un Labaña o un Cavallo o un Roque Fernández o un Zurruil mismo, porque a ver si después quiere aspirar a la presidencia de la Nación. No, hay que dividirlo de entrada para que no tenga potencialidad política. Pratgay había logrado unificar, liberar la venta del dólar primero, unificar una cotización del dólar único, que de 15 lo llevó a 17 pesos, eliminar retenciones, abrirle una política de mercado a las economías regionales, que eso se estaba haciendo. Y hoy habría que volver a eso. A ver, esto En es parte, pero me parece que lo que porque hay hoy que tenemos un tipo de dólar nuevo, ¿viste? Hoy. Claro, Hoy. para el campo. Entonces, el problema acá es que cuando se estaba normalizando un poco los procesos económicos y Melconian estaba solucionando el problema de la bancaria en los bancos, la banca nacional, del Banco Nación, que inclusive fue, creo que no sé si vos te acordarás, pero de mi memoria corta, fue el único presidente del Banco Nación que cuando lo echan se fue aplaudido y en andas. Yo nunca lo vi, ¿eh? ¿Por qué? Porque había logrado llevar una paz social con la bancaria y le había restablecido los salarios caídos que tenía la bancaria de hace 3 o 4 años atrás. Y además darle categorías al personal más antiguo del banco que estaban frenadas. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Melconian cuando lo echan, se van andas. Lo aplauden y se van andas. Yo que tengo memoria, creo que ningún presidente del Banco Nación ha podido lograr ese objetivo. A Pratgay lo echan de manera denigrante y lo ponen a Duhovne, que vino con una política totalmente restrictiva, ultraconservadora, ortodoxa, de un ajuste feroz que le costó el gobierno a Macri. Y que la Cunza, el último gobierno de Macri, el último ministro de Economía de Macri, tuvo que aplicar el cepo cambiario
cuando el Juntos por el Cambio perdió las elecciones generales en el 2019. Porque el cepo lo inculcó Macri de nuevo, no Alberto Fernández. Entonces, y además el gobierno de Macri devaluó el peso en un 546% en 4 años. 546%. Sumado al aumento de tarifas. Todo esto Eso genera intrascendencia. Y todo esto Yo esto se los planteé, y sí. lo planteé, lógicamente se han enojado mucho conmigo, me han tratado de irrespetuoso, quizá me valga algún tipo de sanción, no lo voy a negar, Bueno. pero es hay una partidos realidad políticos que sancionan a sus... no sé si el partido, yo creo que ¿Por opinar el distinto? espacio, sí. Sí. Está diciendo algo grave. Yo soy muy objetivo. Más que la economía del país. No el partido, ¿eh? Porque la verdad que Hugo Bontempo, que es presidente del partido, ha tenido la hidalguía de involucrarme dentro de su fuerza política hace ya unos años, sabiendo de mi procedencia peronista. Entonces, eso es muy respetable. Pero creo que el espacio, lógicamente, que estas cosas que uno dice no te lo perdonan a veces. Pero es una realidad objetiva. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que con vos perderían un voto más lo que hayas construido. Y están viendo el caudal de votos del otro espacio. Mira, nosotros dentro de la línea Avanza Libertad o la Alianza Avanza Libertad en la elección del 2021, fuimos el distrito que más votos obtuvo, de ese casi 8% en la provincia. La Matanza. Claro. Nosotros acá obtuvimos casi 53.000 votos en comunión, con el trabajo en comunión de Republicanos Unidos, que se han portado de maravillas en esa elección. ¿Quiénes y son? lo hicimos con... Republicanos Unidos. Y acá tenía como referente a Marcela Delgado, que es una comerciante de Ramos Mejía, a Luz Fernández también, y a Antonio Argento. ¿Y se fueron? No. Cuando nosotros fuimos a una interna, en las PASO del 2021, la línea UCD le ganó de alguna manera a Republicanos en esa interna, y después ellos la verdad que se han comportado muy bien a conformar la lista para la elección de noviembre del 2021 y a trabajar mancomunadamente para ello. Y la verdad que han sido muy respetuosos y muy solidarios para con el espacio en ese aspecto. Pero fuimos el distrito que más votos obtuvo de la línea de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que tenemos un poco el deber y el derecho de poner estas explicaciones en la mesa. Bueno, esto que llevas a la mesa de la UCD, sí. ¿No lo llevaste a la mesa del Frente? No. ¿De Avanza Libertad? No. Lo que pasa es que Entonces, Avanza Libertad tiene un partido, si se puede decir, fuerte, columnal, que es la UCD. Sí. El Partido Autonomista es un partido histórico, sí, de la República Argentina, pero que no tiene territorialidad política. Y además la figura expectante del autonomismo es el Pocho Romero Félix. Prácticamente el Pocho, que es un amigo, es el que determina qué va a ser el Partido Autonomista en cada elección. Pero la UCD, la verdad que ha crecido muchísimo en los últimos 5 años, gracias, lógicamente, a la figura de Esper, esto no lo puedo negar, que le ha dado una impronta a la idea liberal, pero hay cosas que cuando nosotros nos pusimos como objetivo crecer como un espacio diferencial de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos a largo plazo, no podemos después ir con Juntos por el Cambio porque tenemos esta idea de que hay que ganar el kirchnerismo como sea, pero vos me estás cuando diciendo es otra ya cosa el tema. Directamente no podemos ir. O sea que tampoco te puedo preguntar si... No, esto lo estoy hablando de manera particular. Está bien. Después el partido definirá qué hacer. Pero la mesa que acompaña a Expert, sí.
está integrado por todos los partidos que mencionaste, donde la columna vertebral Es la puede UCD. ser la UCD, está bien bárbaro, pero hay una serie de dirigentes de Claro, distintos espacios. claro. Si se decide, con el sí de experta a la cabeza, porque me imagino que es así, vos tenés que sentarte a armar tu territorio. Sí, Y armar tu territorio con juntos de distintas vertientes que están caminando por todos lados. Mirá, El radicalismo solamente tiene 3 o 4 candidatos. sí, por eso. Imagínate si nosotros... Aparte, que esta es otra cuestión, Mónica. Una línea interna dentro de Juntos por el Cambio es un suicidio político para nosotros. ¿Por qué? Porque quien te habla con otros dirigentes de nuestro espacio ha sido parte de Juntos por el Cambio, Cambiemos en aquel momento, 2015. Y fuimos con una línea interna contra Saredi en aquel entonces, acompañando a Gioia, que es un radical histórico de La Matanza, sí, que es más que nada un trabajo político muy bien desarrollado en La Ferrer. hoy es uno de los candidatos del Claro, radicalismo. perdimos 91. ¿Pero por qué perdimos 91? Porque como el candidato natural de Cambiemos era Saredi, a Miguel le dieron todo lo que necesitaba para potencializarse en La Matanza, además del trabajo político que él ha hecho, que ha sido formidable, y que Cambiemos lo echó. Por eso, vos fijate lo intrascendente que son, que lo echa a un tipo que tenía un trabajo político formidable, ¿no? Para decir un punto. A Saredi en esa elección le dieron todo. A nosotros le dijeron, che, tomá, bueno, una manzana y arreglate como podés. Perdimos 91, para decirlo gráficamente. Entonces, si nosotros vamos a una línea interna de las mismas condiciones que fuimos en aquella oportunidad... Perdóname, ahí es una decisión partidaria, ¿no?, de la administración del acto electoral, pero si la cabeza era Saredi y tuvo todo, como me decís vos, tampoco administró bien el acto electoral, porque perdió votos él cuando los pierden ustedes. No, hizo una muy buena elección. Saredi en el 2015 casi sacó 300.000 votos en octubre del 2015. Que Cambiemos jamás logró sacar esa cantidad de votos que sacó Saredi en 2 elecciones consecutivas. El 2015 y 2017. Después lo echan. Es una cosa de loco. Y hoy es funcionario de Espinosa. Sí, ¿no? Entonces, había que haberlo, Juntos por el Cambio tenía que haberlo sostenido a Saredi, más allá de las diferencias que tuvieran, porque lógicamente era un dirigente político que podía haber llegado a ser intendente de La Matanza tranquilamente. Pero estos te echan porque por ahí piensan que vos querés tener una posición distinta, mejor, no sé, ¿viste? Hoy vos fijate que en Matanza no tenés un interlocutor válido de Juntos por el Cambio. Yo si voy, por ejemplo, a 3 de febrero sé que hay que hablar con Valenzuela. Si voy a Merlo sé que hay que hablar con Sensich. Si voy a Loma de Zamora sé que hay que hablar con Viñuales o con Mercury, con Gabriel Mercury. Si voy a Esteban Echeverría tengo que hablar con Van der Ter. Si voy a Ezeiza tengo que hablar con Barevani. Si voy a Morón tengo que hablar con Tagliaferro. ¿Acá con quién hablo? Y tenés que hablar un rato largo, pues son muchos. Por eso, ¿con quién hablo? ¿Cuál es el interlocutor válido de Juntos por el Cambio en La Matanza? ¿Totti Flores? No me jodan, muchachos. No. ¿Lalo Creus? ¿Fino Chiaro? No. ¿Hernán Berizo, que no viene de La Matanza, sino de San Fernando? No tiene sentido. No, un poco más lejos viene Berizo. No tiene sentido. No es de San Fernando, es más lejos. O más lejos. Entonces, más allá de que Hernán ha sido de la UCD, y creo que es un buen dirigente, pero no es para administrar las cosas políticas de La Matanza. Yo no tengo un interlocutor válido acá. No queda nada del radicalismo, con el único que uno puede hablar, y realmente es un señor, es con Gustavo Barresi. Que los radicales mismos lo cuestionan, tienen unos problemas internos, pero Barresi es un señor. Y es un militante radical de pura cepa. Yo con él puedo hablar, pero de la coalición cívica acá, ¿qué tengo?
Toti Flores. Vamos a suponer, pero él se manifiesta como movimiento social, Alejandro Zamorano. ¿no? Movimiento social, por los valores o algo por el estilo, pero es coalición cívica. ¿Y Toti cuándo caminó la matanza? Yo no lo vi. Mirá que yo camino, pero yo no lo vi. Fue 2 veces diputado nacional, ahora es concejal. Entonces es como que tiene un arraigo con Elisa Carrió, que es el que le dice anda para acá, anda para allá, a mí me lo defienden, porque si no yo denuncio a Pirulo. Porque es eso. Mira, ¿viste? Tengo que hacer la tanda de ¿Cómo las no? 7 en punto. ¿Cómo no? La verdad que te tendría que despedir, pero no me contestaste la última pregunta que te voy a hacer. ¿Me aguantás ¿Cómo un no? ratito? ¿Cómo no? Vamos a la tanda. De chico la escuchabas en tu casa, después en el auto y el trabajo. Ahora la escuchás en todos lados. Radio EXA, la misma radio en todos lados. Seguís escuchando El Laberinto en Radio EXA. Seguimos acá en el Laberinto, en Radio EXA. Nos quedan minutos para terminar el programa, que no te los voy a dar todos a vos, pero Alejandro Mancilla me va a explicar con esta impronta personal que me volvés loca, yo te digo, en la confianza que nos tenemos. No, por favor, sí, Mónica. ¿Cómo vas a hacer? ¿Estás teniendo reuniones acá en el distrito? ¿Con la gente juntos? No, con tu gente, la gente. Sí, eso sí. Pero, de alguna manera, la ventana está medio abierta, no está del todo abierta. Algún tipo de contacto tenés que armar o pensar. Sí, a ver, yo estoy dispuesto al diálogo para ir viendo a ver qué panorama existe dentro de todo esto. Pero vuelvo a decirte, Mónica, me parece que cerrar un acuerdo a nivel nacional o provincial con Juntos por el Cambio en estas condiciones que está viviendo la política argentina, para mí es un suicidio político. Entonces, después me dirán ahora, no, porque vos estás jugando en contra de... No. Esto se va a ver en el camino. ¿Sabes lo que pasa, Cuando Alejandro? Suceda lo que tenga que En suceder. esta situación en que está la política argentina, coincido con vos. En esta situación en que están los argentinos, Total, lo asumo. había que Y mantener... Juntos por el Cambio, Sí, y esto es una idea mía, está mostrando una desprolijidad de Total. armado total, muy grande. total. Ojo, no tan grande como las desprolijidades que estamos viendo del gobierno y en el armado también entre líneas que se ve, porque tanto el Ejecutivo, el sector de la política del Frente de Todos parecería que no tienen candidato, y del otro lado se están matando por una candidatura. Total. Y en el medio quedamos todos nosotros. Claro, porque son los intereses políticos, económicos de los sectores y no de la sociedad. Esa es la verdad. Pero es que no te veo predispuesto. Suponete que Spert, esa foto que estuvieron circulando, Sí, de un posible, el acercamiento está, de un posible acuerdo a futuro, sea un acuerdo, Sí. que en realidad, te voy a ser sincera, va a tener que hacer algún acuerdo, porque no tiene boleta completa, tiene la provincia de Buenos Aires sí, al día de hoy. totalmente. Que es la más importante, ¿no? Y el que define la elección nacional. Está bien, De pero no alguna tiene manera. candidato a presidente. No. Hoy no lo tiene. No hay. No hay. No hay porque Juntos por el Cambio tienen esas dificultades ahora. La pérdida de liderazgo por parte de los dos espacios. Más allá que Cristina mantiene su liderazgo. Con un sector. No, con todo el Frente de Todos. Cristina es el Frente de Todos completo. Que esto es lo que hay que clarificar.
Son dos cosas distintas. Macri no tiene todo el control de Juntos por el Cambio. Son dos cosas distintas. Cristina conduce el Frente de Todos. Macri no conduce Juntos por el Cambio. Bueno, pero con esta predisposición Son dos que cosas tenés distintas. vos, Sí, porque te veo hasta predispuesto sí, por la negativa. sí. ¿Estás preparado para caminar el distrito de La Matanza? Yo estoy preparado para caminar el distrito de La Matanza siempre y cuando haya una independencia de criterio en un momento difícil. Porque me parece que estas pujas estériles que existen justamente dan valor a una tercera opción política que la puede interpretar de la mejor manera este sector. Pero me parece que no la vio, ¿no? Me estás dejando abierto un nuevo programa, porque me estás hablando de la posibilidad o de que estás olfateando la posibilidad de armar un tercer espacio. Lo que pasa es que ese tercer espacio hoy lo ocupa Milei. Pero Milei, ¿qué pasa? No tiene estructura territorial, o está descoordinada o desorganizada. Vos vas a cualquier lugar y la juventud dice, está, Milei, Milei, Milei. En un mes te quiero acá. ¿Cómo no? En un mes te quiero acá. Muchas gracias, Alejandro Mancilla, por acompañarnos. Vamos a una tandita y nos tenemos que traer al nuevo invitado. ¿Vale? Vamos.